Los buenos libros, el manga, las películas e incluso la política solo tienen en común una cosa, una historia que puede partir el alma. Estás escuchando Las Partículas Elementales y a su conductor, Andrés Sillo Valverde. Acompáñame a que juntos podamos entregar nuestros corazones a las buenas historias. Siento que debo hablarte desde la sinceridad más aplastante que pueda salir de mí. Después de todo, espero que sepas tan bien como yo que estamos juntos en esto, pues desde el momento en que empecé el podcast y comencé a hablarte directamente, te involucré en una forma tan violenta, en una forma tan forzada como del que asesina y le pide a su mejor amigo que lo ayude a enterrar el cadáver. Pero por favor, no te preocupes, porque aunque me estés acompañando en esta aventura y trabajo simultáneo de hablar una vez a la semana, o quizá precisamente porque me estás acompañando en toda esta travesía es que te voy a declarar inocente si de algo se me fuese a acusar. Y tú puedes decir que no fuiste nada más que una persona que escuchó atentamente, casi un voyeurista, pero alguien inocente al fin y al cabo. Eres inocente de que todos estos temas vengan tan deprisa y atiborren tu mente con todo lo que debo decir. Y sí, considero que también eres inocente de que estos no tengan relación alguna entre sí o que antes de empezar a hablar no tenga siquiera un rumbo trazado. ¿Qué nos remite la inocencia? Tú puedes tener una imagen mental muy definida de lo que esto es. Quizá para ti sea un niño o una niña pequeña con las manos en la espalda y una mirada perspicaz. O tal vez sea un hombre acusado falsamente llorando al recibir su sentencia favorable. Realmente no sé qué te puedas imaginar y eso es lo mejor de esto, creo. Que después de todos los significados que tiene esta palabra, tú vayas por el que más se acomode a ti. Por ejemplo, yo me consideraba inocente o me considero mirando al pasado inocente cuando en el 2017, habiendo ingresado ya a la universidad y teniendo aún 6 meses de descanso hasta que ésta empezara, decidí que la mejor forma de ocuparlo sería trabajando. Conseguí el trabajo de manera bastante sencilla, debo decir. Fui a un Bembos en una entrevista fuera de cronograma y pese a vivir al otro lado del mundo me contrataron. Era un trabajo de medio tiempo como el que muchos ya han tenido. Atendiendo a los clientes, recibiendo sus pedidos y sus quejas, empaquetando las hamburguesas en esas bolsas de papel clásicas y, por supuesto, no puede faltar el limpiar los baños cada tarde. Pese a que todo el tiempo que pasaba ahí era poco, yo no lo aguantaba. Deseaba renunciar cada día durante las 3 últimas semanas que estuve ahí. Se me hacía insoportable no solo tener que esperar media hora en el paradero para que llegue el único carro que me llevaba hacia mi centro de trabajo, sino que el camino hacia mi centro de trabajo tomase casi 1 hora y media. Esas son 2 horas del día que yo perdí en el transporte público. Y sé que hay gente que pierde muchas más, pero para un chico de 17 años que solamente había tenido que ir de su casa al colegio durante 35-40 minutos al día, eso es demasiado. Y además de eso, no era solo ida, era vuelta y 4 horas dentro del trabajo y quién sabe cuánto más tiempo me ocupaba en caminar entre que esperaba el carro y entre que salía de trabajar. Era demasiado tiempo fuera de casa que en un verano tan caluroso como lo fue ese, me hubiese gustado mucho más pasar dentro viendo una película o una serie o jugando videojuegos o leyendo, quién sabe qué cosa, pero pasarla más tranquilo, más cómodo en mi hogar. Por supuesto, al final renuncié, pues el dinero no lo necesitaba tanto, era solo una forma de pasar el tiempo. Al final mis padres me ayudaban y lo siguen haciendo con varios de mis gastos y eso es un gran privilegio del que puedo gozar y por el que estoy muy agradecido. El punto es que durante gran parte del tiempo que me pasé ahí, yo deseaba no seguir. Y 1 año después, cuando sufrí una operación de la que puede ser que cuente más adelante, yo deseaba estar trabajando en ese Bembos. Saliendo cada día sin dolor en el abdomen, pudiendo agacharme a limpiar la base podrida del inodoro y comer las hamburguesas que quisiera siempre que mi jefa no me descubriese. Me pasé el siguiente verano obsesionado con volver a trabajar en ese Bembos, en un trabajo que había odiado. ¿Y por qué? Bueno, quizás nuestro amigo japonés Inio Asano, de quien hablamos ya antes, tenga una mejor respuesta que yo.
Escuchando sus quejas sobre su oficina, pienso que pasar estos ratos tampoco está nada mal. Es complicado explicarlo, pero me parece que tiene un punto agradable. En este caso, de quien escuchaba las quejas era de mi yo de hacía un año, que me repetía reiteradamente lo horrible que había sido para él trabajar en Bembos, lo aburrido que era trapear y tener que aguantar a todos esos clientes que pensaban que siempre debían tener la razón y estar haciendo algo cada minuto del día, porque si no, estás holgazaneando en el trabajo. Y por supuesto, Andrés del 2019 le decía, sí Andrés, bien por ti. Al menos tú podías trabajar ahí y no tenías que estar postrado en una cama sin poder hacer nada por tu vida. Y es que siento que usualmente tendemos a mirar al pasado con cierto tipo de nostalgia o al futuro con una confianza exagerada. O miramos al pasado y pensamos, ¿qué dirían esas versiones de nosotros si nos viesen ahora? Quizás querrían patearnos el trasero o reprimirnos por no habernos mantenido firmes en una decisión que parecía final. O se extrañarían de lo cambiados que estamos. En mi caso ya era algo patológico casi el escuchar que alguien trabajaba y decir, mierda, yo también quisiera tener esos días ocupados haciendo algo que por lo menos se podía catalogar de productivo. Por otro lado, hace poco empecé a trabajar, o al menos a estar en unas capacitaciones para un trabajo que empezará dentro de poco. No he sentido hasta ahora el martirio o ese deseo de no querer ser quien soy actualmente. Se siente muy bien no sentirlo, la verdad. Logro sentirme más completo y yo supongo que es porque he caído en un lugar y en un puesto de trabajo que me encanta. Quizás a futuro descubra, Quizás a futuro descubra algo de la empresa o me ocurra algo a causa del trabajo que me haga querer mirar al pasado, es decir, al hoy, y advertirme de aquello en lo que me estoy metiendo. Pero confío en que seré lo suficientemente sensato como para no culparme. Sé que tú sabes que no podemos culparnos a nuestros yo del pasado porque en ese tiempo no hicimos las cosas distinto al no tener el conocimiento que tenemos hoy. Pero claro, es parte de esa inocencia también. Y no estoy hablando de aquella inocencia infantil en la que creíamos que las cosas eran de un modo porque no había otro modo en que pudiesen ser salvo el que nuestra mente inventaba, sino de la inocencia que tenemos ya de mayores, en la que creemos que todas las cosas podrían ser posibles si lo intentamos. Como esa inocencia de querer controlarlo todo o aquella otra de creer que la gente está pensando en nosotros y solo en nosotros y tiene sus pensamientos y sus días ocupados hablando de nosotros, lo que nos lleva a preocuparnos de más por su opinión. Y David Foster Wallace dijo sobre esto que nos preocupará menos lo que la gente piense de nosotros cuando nos demos cuenta lo poco que piensan en nosotros. Supongo que hasta cierto punto la inocencia es un tipo de ignorancia que se camufla con una palabra bonita. Una palabra que oculta detrás situaciones en las que creíamos que algo podría pasar cuando en realidad esta creencia era fruto de pensamientos que en el momento la verdad es que no podrían haber sido distintos, porque solo sabemos lo que podemos saber a día de hoy. No podemos ver hacia el futuro. No podemos saber qué va a pasar en el futuro, solo podemos controlar lo que tenemos a nuestro alrededor. A nuestro alrededor muy cercano. Solo podemos tener una leve influencia sobre eso. Como esa conferencia del ya citado David Foster Wallace en la que cuenta esta anécdota. Está un pez joven nadando por el mar y les pregunta a dos peces viejos que van pasando. Hola chicos, ¿cómo está el mar? Y los peces viejos siguen de frente y más tarde uno le pregunta al otro. Oye, ¿qué carajos es el mar? Y es que a veces las cosas más ubicuas y más omnipresentes a nuestro alrededor son las cosas que dejamos pasar por alto y que no notamos y que no le guardamos una importancia que merecen, porque son solo esas cosas sobre las que tenemos una leve injerencia y sobre las que podemos realmente preocuparnos por cambiarlas, por mejorarlas. A este punto siento que probablemente el episodio se llame Inocencia, pero eso lo voy a decidir al final de todo. Lo que sí tengo por seguro es que ahorita me siento muy cansado. Y pese a que este guión lo escribí la noche misma en que grabé la primera versión de este podcast, pues hay una pequeña anécdota que contaré más tarde sobre este episodio. Lo diré tal y como pasó. Me sentía muy cansado y la verdad yo creo que era por el nuevo ritmo que estaban tomando mis días y que siguen tomando mis días.
y al que apenas estoy comenzando a acostumbrarme a seguir. No sé realmente si pueda seguirlo a la perfección durante todo el tiempo que vaya a durar, pero sí sé que lo voy a intentar tanto como puedo. Pienso en mi yo de hace tiempo y recuerdo en retrospectiva la simplicidad de los días y el encanto de seguir una rutina y que nada ni nadie pudiese interrumpirla o que simplemente no existiesen sorpresas. Una vida sin sorpresas se antoja como una vida muy interesante desde la cabeza de alguien al que tantas cosas vienen de manera tan seguida y sin siquiera un aviso previo. Y claro, intento aceptarlas tan pronto como llegan y adaptarme a la situación lo mejor que puedo. Pero como dije antes, probablemente esta visión encantadora y romantizada de un pasado rutinario sea solo algo que pienso ahora y que en ese momento lo haya sentido como una penuria, día tras día haciendo lo mismo en un paso cada vez más tedioso. ¿Qué debo hacer con la dualidad de esta percepción de mi vida? ¿Tú tienes alguna idea? Porque la verdad es que yo no sé muy bien cómo manejarlo actualmente, simplemente voy manejándolo mientras sucede. Pero esta pregunta es más que algo personal, no solamente quiero que resuelvas mi vida, yo realmente quiero generar esa duda también en ti. ¿Tú te has sentido así en algún momento? O si te sientes así ahora, ¿qué es lo que estás haciendo con tu propia vida? Ahora haré el pequeño paréntesis sobre qué fue lo que pasó con el episodio. Resulta que la noche que me senté a grabar este episodio, el episodio número 3, fue la misma noche también que había terminado de escribir el guión para este episodio. Me senté, hice todo muy apurado porque quería que todo salga tan pronto como sea posible, conecté el micrófono, puse los libros que uso de soporte para el micrófono, encendí la laptop y comencé a grabar. El problema fue, y me di cuenta recién hoy, un par de días después, que no había estado grabando con el micrófono, sino con el micrófono de la laptop, que me hizo escucharme mucho peor con un audio de WhatsApp. Realmente, un audio de WhatsApp que te puedo enviar cualquier día suena muchísimo mejor que la primera versión de este podcast. Y después de esta pequeña pausa, vamos a seguir con el episodio regular de las partículas elementales. Me siento algo enfermo y desanimado para estar grabando esto y no te voy a mentir. Pero la verdad es que yo quiero seguir hablándote porque siento que hay algo dentro de mí que hasta ahora no he logrado sacar de lo más profundo de mi interior. Y que eso es un motivo grande por el que debo seguir, por el que debo hablar y no parar hasta que ese algo salga de mí y te llegue a ti y de algún modo luego de que ocurra te pueda decir con total sinceridad ya está. Todo está dicho. Hasta hace mucho no había sentido esa necesidad tan inexplicable de no saber cómo decir lo que quiero decir y que además no sepa tampoco qué es ese algo que deseo decir. La verdad es que me pasaba un poco más cuando escribía. Y no pienso contarte mucho sobre mi relación con la escritura ahora mismo, o por lo menos no en este episodio, pues es demasiado larga y los problemas que me ha generado el llevarla a cabo y también las recompensas que me ha dado me hace pensar que el texto que saldría de esta experiencia sería lo suficientemente largo como para copar 1 o 2 episodios. Por el momento solo diré que mi principal problema al inicio era no saber a quién me dirigía, qué quería que esa persona a la que me dirigía sepa y por qué quería que lo supiese. Hoy, por ejemplo, sí sé que me dirijo a ti, que quiero que sepas todo lo que me pueda salir y quiero que lo sepas porque esta me parece una forma muy entretenida de pasar el rato y de que ambos hagamos catarsis en el camino. Pero la cosa es que en el pasado, una vez me sentaba a escribir, mi mente se quedaba en blanco y ya no sabía si podía tener el valor de escribir lo que quería. Como diría Kylo Ren en Star Wars, sé lo que tengo que hacer, pero no sé si tenga el valor de hacerlo. A mí me ganaba la cobardía, me ganaba el no saber si una vez que lo terminase, la otra parte, que era muchas veces yo mismo unas horas después leyéndolo, le gustaría aquello que escribí. Como el que, digamos, desea invitar a otra persona a salir 97 días después de conocerlo y, por miedo a ser rechazado, nunca lo hace. Casi siempre cuando gana el pavor al intentar emprender una tarea, una misión, un objetivo o un deseo, es que jamás llegamos a intentarlo y el gran perdedor de las grandes oportunidades de nuestras vidas somos nosotros mismos. Por eso, algo que quisiera decirle a mi yo del pasado y también a mi yo del futuro para las futuras
cosas que se me puedan presentar en la vida y que se aparezcan como oportunidades en primera instancia, es que hazlo. Y si tienes miedo pero quieres hacerlo, entonces hazlo con miedo. Hazlo sin que te fuercen, hazlo porque te gusta, hazlo porque necesitas hacerlo y porque sabes que de hacerlo existe la posibilidad de que todo salga incluso mejor de lo que esperas. Y si el miedo te hace pensar que puede ser un desastre, entonces quédate con ese puede y hazlo, porque puede también que no sea un desastre y que salga muy bien. No sabes cuántas veces quisiera decirle eso a mi yo del pasado o decírselo a mi yo del presente y al del futuro para que nunca dejen pasar una oportunidad. Hubo una vez, por ejemplo, en que me llamaron a mi teléfono desde un número desconocido y yo, para ver quién era o qué querían porque estaba aburrido viendo una serie, le puse pausa y contesté. Me dijeron que había ganado un concurso y que esa era la única manera que tenían de contactarme. 4 nuevos libros en mi casa y además conocer en adelanto el edificio que visitaría 2 años después para firmar un contrato de trabajo. Yo no sabía que eso me esperaba cuando contesté el teléfono. No tenía forma de saberlo, simplemente me arriesgué, tomé la oportunidad y averigüé qué era lo que me tenía preparada la vida si yo tomaba esa oportunidad. Tomar las chances, incluso si tenemos miedo de fallar en la ejecución, es lo mejor que podemos hacer. Ese miedo parte también desde un cierto tipo de ignorancia del futuro. Y aquello que se llama cautela a veces es un término bonito para ser cobarde. Aunque claro, puede que esté pecando yo mismo de inocente y eso es solo algo que el yo del futuro lo podrá decidir, siempre sin juzgarme. Hoy hemos hablado un poco erráticamente de la inocencia, de la ignorancia del futuro y del por qué no juzgar al pasado, de aprovechar oportunidades, de escribir y de cómo podemos expresar todo aquello que desconocemos. Y siento que al final sí he podido decirte lo que quería decir. Esto ha sido Las Partículas Elementales, un podcast para conocer historias de libros, mangas, películas o reales, pero que puedan partirte el alma. Yo soy tu conductor, Andrés Sillo Valverde, y no me queda más que decirte que hasta la próxima.